Mi hermano dejó mi casa de vacaciones en ruinas, y mis padres, con una sonrisa, dijeron, es solo joven, tú puedes permitirlo. Les respondí que yo me encargaría. Sus caras palidecieron al recibir la factura y mi nueva política de reuniones familiares. El hedor me golpeó incluso antes de que girara la llave. Una miasma agria y dulzona, cerveza rancia, humo de cigarrillo añejo y algo más. Algo que vagamente recordaba al vómito. Mi mano se congeló sobre el pomo de la puerta de aquel lugar al que llamaba el nido. Mi pedacito de cielo, mi santuario de fin de semana. Esto no era el aire fresco con aroma a pino que había anhelado toda la semana. Soy Lacey, una mujer en la treintena temprana, que la mayoría consideraría exitosa. Con una carrera sólida, había invertido una parte considerable de mis ahorros y una gran cantidad de esfuerzo en esta pequeña cabaña junto al lago. No era ostentosa, ni mucho menos, pero era mía. Cada mueble desparejo, cada pintura peculiar, cada cojín elegido con esmero era un testimonio de noches interminables en la oficina, de sacrificios. Era mi refugio, mi lugar para respirar, recargar energías, escapar de las exigencias incesantes de la vida urbana, si soy sincera, a veces de mi propia familia. Empujé la puerta, el corazón ya golpeándome con un ritmo frenético. La escena que me recibió, bueno, era como una pesadilla de fraternidad. Mi hermoso y sereno salón estaba devastado. Los cojines del sofá, desgarrados, con el relleno desparramado como grotescas entrañas. Una mancha oscura y pegajosa vino, esperaba, aunque se parecía sospechosamente a algo peor, había empapado las tablas claras de pino que yo misma había lijado y sellado con tanto cuidado. Latas de cerveza vacías y vasos de plástico aplastados cubrían cada superficie, algunos desbordándose de colillas de cigarrillos. Mi mesa de café antigua, un hallazgo de mercadillo que había restaurado con cariño, tenía una grieta profunda y dentada, como si alguien hubiera bailado o saltado sobre ella. No, susurré, mis palabras ahogadas por el silencio opresivo del desorden. No, no, no. Avancé más, mi bolsa de fin de semana cayendo de mis dedos entumecidos. La cocina era aún peor. La puerta del frigorífico colgaba abierta, su contenido, o lo que quedaba de él, derramado en el suelo en un amasijo apelmazado. Cristales rotos crujían bajo mis botas. Alguien había usado un rotulador, uno negro y permanente, para dibujar imágenes groseras en las puertas de los armarios. Mi cuidadosamente curada colección de tazas artesanales, regalos de amigos, recuerdos de viajes, todas destrozadas. Incluso la pequeña taza astillada que conservaba porque me recordaba a mi abuela. Las lágrimas me escocían, calientes y coléricas. Esto no era solo un desastre. Esto era malicioso. Esto era una violación. Me obligué a revisar el resto de la pequeña cabaña. El espejo del baño estaba rajado, una telaraña de fracturas que irradiaban desde un punto de impacto central. Mi dormitorio. Habían estado en mi dormitorio. Mis sábanas habían desaparecido. El colchón, manchado. Frascos de perfume que apreciaba, vacíos, su contenido probablemente rociado sin miramientos. Una pequeña caja de joyas antigua, normalmente guardada en un cajón, yacía abierta y vacía en el suelo. No contenía mucho valor monetario, pero las pocas piezas dentro eran de gran valor sentimental. Se me cortó la respiración. ¿Quién? ¿Quién haría esto? ¿Y cómo habían entrado? Siempre cerraba todo con llave. Siempre. Entonces recordé la llave de repuesto, la que les había dado a mis padres a regañadientes para emergencias. Una emergencia como Brad, mi hermano menor, necesitando un lugar donde quedarse con sus amigos holgazanes. Una fría aprensión, rápidamente seguida por una rabia blanca y abrasadora, me invadió. Había instalado una pequeña cámara de seguridad discreta frente a la entrada principal después de un pequeño susto de allanamiento el año pasado. Se conectaba a un servicio en la nube. Mis manos temblaban tanto que apenas podía manejar mi teléfono, pero abrí la aplicación. Ahí estaba, con la hora marcada 3 noches antes. La grabación era granulada, pero lo suficientemente clara. Brad sonriendo como un idiota, torpemente con la llave, y luego dejando pasar a una tropa de unos 10 chicos y chicas. Observé, con el estómago revuelto, mientras la cámara grababa fragmentos de su fiesta. Arrastrando mis muebles, la música a todo volumen, incluso a través del diminuto altavoz del teléfono. Alguien balanceándose de la viga expuesta que tanto me gustaba. Avancé rápidamente, mi asco creciendo con cada fotograma. Luego vi a Brad, claramente ebrio, coger una de mis láminas de arte enmarcadas, una edición limitada por la que había ahorrado durante meses, y lanzarla como un frisbee por la habitación, donde se hizo añicos contra la pared. Él y sus amigos rugieron de risa. Mi sangre se heló, luego hirvió. No solo había destrozado mi casa, lo había hecho con ostentación.
Como si eso no fuera suficiente, mientras revisaba los últimos fragmentos de la grabación de la mañana siguiente, que los mostraba finalmente saliendo en un estado de desorden, vi a Brad detenerse junto a la puerta. Miró directamente a la cámara, con una sonrisa de suficiencia, luego garabateó algo en un trozo de papel y lo pegó en el frigorífico con uno de mis imanes. Volví a la cocina, mi mirada fija en el frigorífico. Allí, entre los garabatos del rotulador, había una servilleta arrugada. Escritas en ella, con la inconfundible letra desordenada de Brad, solo había 2 palabras: relájate. ¿Relájate? Mi santuario, mi paz, mi propiedad ganada con tanto esfuerzo, destruida sistemáticamente. Y su mensaje era: relájate. No solo había destrozado mi casa. Me había escupido en la cara. Relájate. Las 2 palabras resonaron en el silencio destrozado de mi cocina. Mis manos se apretaron tanto que las uñas se me clavaron en las palmas. Respiré hondo y tembloroso, no de calma, sino de una resolución helada. Oh, ya había pasado de relajarme, de lejos. Saqué mi teléfono, mi pulgar flotando sobre el contacto de Brad. Contestó al tercer tono, su voz perezosa y aún adormilada, a pesar de que era primera hora de la tarde. Oye, Brad, dije, mi voz peligrosamente baja. Necesitas venir al nido ahora mismo. Lacey, ¿qué pasa, pesada? Estoy un poco destrozado. Noche épica. Incluso se rió. Estoy segura de que sí, dije, el sarcasmo prácticamente goteando. Estoy en la cabaña, Brad. He visto la noche épica por todo mi suelo, mis paredes, mis muebles. Una pausa, luego un suspiro, no de remordimiento, sino de fastidio. Oh, no seas así, Lacey. Nos excedimos un poco. No es para tanto. Ya limpiaremos la próxima vez que vayamos. ¿La próxima vez? Mi voz subió a pesar de mis esfuerzos por mantenerla nivelada. No habrá una próxima vez. Destrozaste deliberadamente mi casa, mis cosas, cosas por las que trabajé. Uf, relájate. Son solo cosas, dijo él, las mismas palabras exactas de su estúpida nota. Las cosas se pueden reemplazar. Tú tienes dinero de sobra de todos modos. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema, Brad, enuncié cada palabra con cuidado, es que eres un mocoso mimado y destructivo que finalmente ha cruzado una línea. Tienes 5 minutos para llamarme y decirme que vienes para ver esto con tus propios ojos. De lo contrario, llamaré a la policía. Eso era un farol, en su mayor parte. Lidiar con la policía sería una pesadilla, pero él no. Necesitaba saberlo. ¿La policía? ¿Lo dices en serio? Sonaba un poco menos despreocupado ahora. Mamá y papá se van a volver locos. Deberían, dije. 5 minutos. Colgué. No me llamó en 5 minutos. Me llamó en 7, probablemente después de una consulta frenética. Vale. Vale. No puedo ir ahora. Tengo planes, pero lo siento. De verdad, no quise que se fuera de las manos. Su disculpa sonaba tan sincera como la promesa de un político. Guárdatela, dije. Voy a llamar a mamá y papá. Desconecté antes de que pudiera responder e inmediatamente marqué el número de mi madre, Nancy. Ella contestó con su habitual y despreocupado: Lacey, cariño, ¿qué tal tu fin de semana? No muy bien, mamá, dije, paseando por los escombros. Estoy en el nido, o lo que queda de él. Oh. Su voz se agudizó ligeramente. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? No, mamá. Nada está bien. Brad hizo una fiesta aquí. El lugar está destrozado. Muebles rotos. Paredes desfiguradas, mis cosas hechas añicos. Mantuve mi tono factual, dejando que las palabras mismas llevaran el peso. Hubo un breve silencio. Casi podía oírla procesar, calcular. Oh, Brad, suspiró. Una nota familiar de exasperación cariñosa en su voz que siempre me ponía los nervios de punta. Solo estás siendo joven, Lacey. Los chicos son así, ¿sabes? Los chicos son así, repetí, incrédula. Mamá, esto no es leche derramada. Estos son miles de dólares en daños. Daños maliciosos. Oí a mi padre, Marcus, murmurar algo de fondo. Nancy continuó, su voz suave, apaciguadora. Bueno, estoy segura de que no es para tanto. Siempre has tenido un toque dramático, querida. Tienes seguro, ¿verdad? Para eso sirve. Mi mandíbula se tensó.
El seguro no es para vandalismo deliberado por parte de miembros de la familia, mamá. Y aunque lo fuera, hay un deducible y mis primas se dispararían. Sin mencionar el valor sentimental de cosas que son irreemplazables. Oh, el sentimiento. Desestimó con un ademán. Prácticamente podía verla. Ahora, Lacey, no hagas un drama. Tu padre y yo hablaremos con Brad. Recibirá una buena regañina. No te preocupes, ¿una buena regañina? Casi me reí. Tiene que pagar por esto. Tiene que entender que hay consecuencias. Luego vino el golpe de gracia. La frase que había sido la banda sonora de tantos rescates de mi hermano. Lacey, sé razonable, dijo Nancy, su voz adquiriendo ese tono ligeramente mártir. Sabes que Brad no tiene ese tipo de dinero. Todavía está encontrando su camino. Además, aquí su voz se animó como si diera una solución perfectamente lógica, tú puedes permitírtelo, a diferencia de él. Es un poco de desorden, claro, pero puedes arreglarlo y reemplazar lo que está roto. Probablemente será una deducción fiscal para ti. Mi padre finalmente habló, su voz haciendo eco del sentimiento de Nancy. Tiene razón, Lacey. Es desafortunado, pero no lo exageremos. La familia se ayuda. La familia se ayuda. Querían decir, yo ayudo a Brad. Y ellos se servían de mi paciencia, mis recursos, mi buena voluntad. La conocida quemazón del resentimiento se encendió. Pero esta vez, algo más se mezcló con ella. Una claridad fría y dura. Nunca cambiarían. Siempre lo protegerían, siempre esperarían que yo fuera la responsable, la que absorbiera los costos de su irresponsabilidad. Miré alrededor de la habitación arruinada, a la nota de «relájate» que aún me desafiaba desde el frigorífico. Mi ira, que había sido un infierno furioso, comenzó a enfriarse, condensándose en algo sólido, inquebrantable. Respiré lentamente. De acuerdo, dije, mi voz sorprendentemente tranquila incluso para mis propios oídos. Pude oírles intercambiar débiles sonidos de alivio al otro lado. Pensaron que habían ganado de nuevo. No se preocupen, continué, mi mirada barriendo la destrucción una última vez. Me encargaré. Esa es nuestra chica, canturreó Nancy, toda dulzura y luz ahora que lo desagradable parecía haber terminado. Sabíamos que lo entenderías. Solo envíanos algunas fotos más tarde. Quizás podamos ayudarte a encontrar un buen limpiador. Imaginé sus caras, satisfechas y complacientes, malinterpretando por completo el acero en mi voz. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tocó mis labios. Claro, dije. Me pondré en contacto. Terminé la llamada. No tenían ni idea. El viaje de regreso a mi apartamento en la ciudad fue un borrón de rabia latente y resolución incipiente. Tú puedes permitírtelo, la voz de mamá resonaba en mi cabeza. Cada repetición despojaba los últimos vestigios de mi obligación familiar. ¿Permitírmelo? Sí, podía permitirme arreglar el daño. También podía permitirme darles una lección que nunca olvidarían. Lo primero que hice al llegar a casa fue tirar mi maleta de fin de semana destrozada a la basura. Luego cogí mi buena cámara, no solo el teléfono, y volví directamente al nido. El viaje de 2 horas se sintió más corto esta vez, impulsado por un tipo diferente de energía. Durante las siguientes 3 horas, fui una investigadora forense en mi propia vida. Fotografié todo. Cada mancha, cada arañazo, cada fragmento de cristal roto, tomas amplias de las habitaciones, primeros planos del daño. Hice macrofotografías de las muescas en la mesa de café, el rotulador en los armarios, el desgarro en el sofá. Filmé vídeos con paneos lentos, narrando en voz baja qué era cada objeto, su valor aproximado y la naturaleza de la destrucción. La montaña digital de pruebas creció. De vuelta en mi apartamento, extendí impresiones de las fotos de la cámara de seguridad sobre mi mesa del comedor. Brad en pleno lanzamiento. Brad sonriendo a la cámara. Sus amigos idiotas, con las caras claramente visibles, participando en el vandalismo. A la mañana siguiente, llamé a Anukika. Ella es mi roca. El tipo de amiga que te dice cuando tienes espinacas en los dientes y cuando estás siendo una alfombra. Le conté todo. El descubrimiento. Las patéticas excusas de Brad. La irritante desestimación de mis padres. Lacey, eso es más que horrible, dijo Anukika, su voz tensa de ira en mi nombre. ¿Esperan que simplemente qué? ¿Que sonrías y extiendas un cheque después de que él tratara tu santuario como un váter público? Más o menos, suspiré. Procedimiento operativo estándar para la familia Hayes, protagonizada por Brad como el niño de oro y yo como el primer Banco Nacional de Lacey.
Esta vez no, dijo Anukika con firmeza. Esta vez lo quemas todo. Metafóricamente, por supuesto. En su mayor parte. Ese es el plan, dije, con una satisfacción sombría en mi voz. Estoy documentando todo. Me refiero, a todo. Bien, dijo ella. Detállalo. Cada céntimo. Y no solo se lo cobres a Brad. Cóbramelo a tus padres. Son cómplices. Lo permitieron. Lo criaron para ser este pequeño monstruo. Sus palabras fueron como un bálsamo para mis nervios deshilachados. No era solo yo siendo irrazonable. No era solo yo exagerando. ¿Crees que debería? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Absolutamente, joder, dijo Anukika. Te desestimaron porque, puedes permitírtelo. Bien. Que contribuyan con su fondo de jubilación. Verás que rápido cambian de opinión cuando es su dinero el que está en juego. Esa tarde, empecé a recopilar la lista. Costo de reemplazo del sofá hecho a medida, $12,800. Reparación y acabado de la mesa de café antigua. Si era salvable, de lo contrario, reemplazo estimado, $600. Tazas artesanales nuevas, 12 a un promedio de $30 cada una, $360. Repintado de los armarios de la cocina, $400. Servicios profesionales de limpieza para riesgos biológicos y suciedad extrema, $500. Reemplazo de la lámina de arte rota, $450. La lista se extendía, página tras página. Investigué precios minoristas actuales, obtuve presupuestos de contratistas para las reparaciones. Fui meticulosa. Fui implacable. El total, cuando finalmente lo sumé, fue asombroso. Incluso yo me quedé un poco sorprendida. Ascendía a 5 cifras. Luego llamé a Ellis, un abogado brillante que conocía de un grupo de networking. No buscaba demandar, no todavía, de todos modos, pero quería que la redacción de mis demandas fuera inquebrantable. Le expliqué brevemente la situación. Vaya, dijo Ellis después de un silbido bajo. La familia, no se puede vivir con ellos. No se puede encerrarlo legalmente en el cobertizo. Se rió entre dientes. De acuerdo, entonces quieres enviarles una demanda formal por daños y quieres restringir el acceso a tus propiedades. Inteligente. Me dio algunas frases legales precisas para incluir, dejando claro que se trataba de una reclamación seria de restitución por daños causados por negligencia y vandalismo, y que la falta de pago podría resultar en acciones legales adicionales. También me ayudó a redactar una nueva política de reuniones familiares muy formal y sin ambigüedades. Establecía sin rodeos que, con efecto inmediato, Brad, Nancy y Marcus ya no estaban permitidos en ninguna propiedad de mi propiedad por ningún motivo, incluyendo, entre otros, visitas sociales, vacaciones o emergencias que ellos mismos generaran. Cualquier intento de acceder a dichas propiedades se consideraría allanamiento y se trataría en consecuencia. El paquete final era impresionante, un grueso juego de papeles, una carta de presentación detallando el incidente y mi profunda decepción, la factura detallada de varias páginas con copias de recibos y presupuestos, fotografías impresas brillantes seleccionadas de los peores daños, y la nueva política de reuniones familiares. Hice 2 juegos idénticos. Esa tarde, hice fila en la oficina de correos, con 2 grandes sobres Manila dirigidos por separado, uno a Brad, otro a mis padres. Pagué por correo certificado con acuse de recibo. El empleado postal lo selló con un golpe satisfactorio. Al salir, las luces de la ciudad parecían un poco más brillantes. Un peso que no me había dado cuenta de que llevaba había comenzado a levantarse. Pensaron que simplemente cedería, absorbería el costo y suavizaría las cosas como siempre. Pensaron que sus palabras despectivas y las patéticas disculpas de Brad serían suficientes. No tenían idea de lo que se avecinaba. Esto ya no era solo por el dinero. Esto era por el respeto, mi respeto, y estaban a punto de aprender su precio. 2 días después, las notificaciones de correo electrónico sonaron en mi ordenador. Entrega confirmada. Una para Brad, otra para Nancy y Marcus. Imaginé la escena en sus respectivos hogares. Mis padres, probablemente acomodándose para las noticias de la noche. Quizás Nancy quejándose ligeramente de lo dramática que estaba siendo por un pequeño desorden. Brad, probablemente todavía en la cama o jugando, molesto por tener que firmar algo. Me imaginé a mi madre, Nancy, cogiendo el grueso sobre de la mesa del recibidor, frunciendo ligeramente el ceño ante la etiqueta oficial de correo certificado. ¿Qué es esto, Marcus?, llamaría, abriéndolo con una uña perfectamente cuidada.
Esperaría un cheque, o al menos una carta llena de angustia y recriminaciones que podría desestimar fácilmente. En cambio, sus ojos escanearían la carta de presentación formal, el tono cortés pero firme, un marcado contraste con los arrebatos emocionales a los que estaba acostumbrada de mí cuando me presionaban demasiado. Luego, la factura. Página tras página de destrucción detallada. Cada línea un testimonio de la imprudencia de su hijo y de su propia ceguera voluntaria. Los números saltarían de la página. No unos pocos cientos para un limpiador, sino una suma que haría llorar incluso a sus cómodos ojos suburbanos. Casi pude ver su cara palidecer, su mano volando a su boca. Marcus, tienes que ver esto. Mi padre, Marcus, siempre pragmático cuando le convenía, tomaría los papeles, frunciendo el ceño. Los hojearía, su expresión endureciéndose al ver las frías y duras cifras, la innegable evidencia fotográfica. Las imágenes claras de la cámara de seguridad serían particularmente condenatorias. Brad con las manos en la masa, las caras de sus amigos visibles. Ya no más, los chicos son así. Esto estaba documentado, era innegable. Y luego, la nueva política de reuniones familiares, no una sugerencia, no una petición, sino una declaración formal. Prohibidos del nido, de mi apartamento en la ciudad, de cualquier propiedad futura que pudiera adquirir, con efecto inmediato para cualquier reunión. La finalidad de ello, la pura audacia desde su perspectiva, probablemente los dejaría sin habla por un momento. En el apartamento de Brad, la escena sería diferente, pero el shock similar. Probablemente rasgaría su sobre sin cuidado, esperando una reprimenda, quizás una demanda de un pago simbólico de disculpa. El gran volumen de papel lo sorprendería. Escanearía la factura, sus ojos se abrirían. No entendería la mitad de los términos, pero la cifra final al final, esa sí que la entendería. Vería las fotos de sí mismo atrapado en el acto, pareciendo un tonto. Leería la política, las palabras, prohibido y allanamiento, finalmente penetrando su grueso cráneo. Su habitual bravuconada probablemente se desmoronaría, reemplazada por un pánico incipiente. No podría relajarse para salir de esta. Me imaginé las frenéticas llamadas telefónicas entre ellos. Brad, probablemente histérico, llamando a mamá y papá. Está loca. No puede hacer esto. Tienes que hablar con ella, Nancy. Su voz estridente de indignación. Esto es indignante. Después de todo lo que hemos hecho por ella, la desagradecida. Marcus, quizás un poco más callado, un poco más afectado. Dándose cuenta de que la burbuja cuidadosamente construida de su dinámica familiar acababa de reventar violentamente. Siempre había dependido de Nancy para manejar estas cosas emocionales. Pero esto era diferente. Esto tenía cifras y frases de aspecto legal. Mi teléfono, que había estado pacíficamente en silencio sobre mi escritorio, de repente se encendió. Llamada entrante, mamá. La dejé sonar. Fue al buzón de voz. Un segundo después, llamada entrante, papá. También la dejé pasar. Luego, casi inmediatamente, llamada entrante, Brad. Ignorada. El teléfono volvió a zumbar. Un nuevo mensaje de voz. Era Nancy. Le di a reproducir, sosteniendo el teléfono ligeramente alejado de mi oído. Laci, contesta este teléfono ahora mismo. ¿Qué significa esto? Este ridículo papel. ¿Cómo te atreves? Después de todo, tu propio hermano. Esto es inaceptable. Su voz era un torrente de indignación balbuceante. Muy lejos de la calma desdeñosa que había mostrado días antes. Escuché durante unos 10 segundos, lo suficiente para entender la esencia. Luego, con una pequeña sonrisa casi serena, toqué eliminar. Mi teléfono inmediatamente empezó a sonar de nuevo. Mamá. Lo silencié. Luego papá. Silenciado. Luego Brad. Su foto de perfil, un selfie tonto que ahora solo parecía patético. Silenciado. Una serie de mensajes de texto empezaron a llegar. Mamá, llámame inmediatamente. Esto es inaceptable. Papá. Laci. Necesitamos discutir esto. Esto no es el camino. Brad, ¿qué demonios? ¿Hablas en serio? No puedes hacerme esto. Brad, mamá y papá están enloqueciendo. Llámalos. Los leí. Una extraña sensación de desapego me invadió. El pánico en sus palabras contrastaba fuertemente con la tranquilidad de mi apartamento. Reaccionaban exactamente como había anticipado.
Su mundo, donde yo era la red de seguridad siempre fiable, siempre indulgente, acababa de ser alterado. Me serví un vaso de agua. El silencio en mi apartamento se sentía más rico, más profundo de lo que lo había sentido en años. La paz ya estaba comenzando. Creían que podían romper mis cosas, desestimar mis sentimientos, y yo simplemente lo absorbería. Estaban aprendiendo, quizás por primera vez, que las acciones tienen consecuencias, y mi capacidad de permitirme cosas también me permitía trazar una línea tan gruesa, tan permanente, que nunca más podrían cruzarla. El aluvión de llamadas y mensajes de texto continuó durante días. Era como un asedio digital. Primero vino la indignación, la incredulidad balbuceante que ya había probado. Luego cambió. Los buzones de voz se convirtieron en una clase magistral de manipulación. Laci, cariño, soy mamá. La voz de Nancy, normalmente tan segura, ahora goteaba un tono dulzón y herido. Simplemente no lo entiendo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? ¿A nosotros? ¿Qué queremos? Esto no es propio de ti. ¿Estás bien, querida? ¿Te molesta algo más? Puedes hablar con nosotros, ¿verdad? Porque claramente la que tenía el problema era yo. Luego vino papá, Marcus, intentando el enfoque decepcionado pero razonable. Laci, tu madre está muy molesta. Brad está fuera de sí. Esta factura, simplemente no es factible. Y esta política, está destrozando a la familia. Piensa en las próximas vacaciones. Piensa en la tradición. Necesitamos sentarnos y hablar esto con calma. Los mensajes de Brad eran menos sofisticados, principalmente una cadena de emojis enojados, acusaciones de crueldad con faltas de ortografía y patéticos ruegos. Estás arruinando mi vida. Dije que lo sentía. ¿Qué más quieres? No respondí a ninguno de ellos. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje de texto. Mi silencio parecía enfurecerlos más que cualquier argumento. Unos días después, un nuevo número apareció en mi identificador de llamadas. No lo reconocí, así que lo dejé ir al buzón de voz. El mensaje era de mi tía Valentina, la hermana de mamá. Su voz era melosa, dulce, rezumando preocupación. Laci, cariño, soy tu tía Valentina. Tu madre me llamó. Está terriblemente preocupada por ti y por este malentendido. Cariño, las familias tienen desacuerdos, pero esto parece tan extremo. Brad cometió un error tonto y juvenil. Pero es tu hermano, y tus padres, están desconsolados. ¿No podemos encontrar todos una manera de perdonar y olvidar por el bien de la unidad familiar? Tu madre dijo que ni siquiera les estás contestando las llamadas. Eso no es propio de ti, mi amor. Puse los ojos en blanco. Así que mamá había desplegado a los monos voladores. Valentina siempre había sido un poco entrometida, rápida en ofrecer consejos no solicitados y en mediar disputas, generalmente presionando a todos para que cedieran a los deseos de Nancy en aras de la paz. De hecho, consideré devolver la llamada a Valentina solo para dejarle las cosas claras, pero luego recordé el consejo de Anukika sobre Jade: justificar, argumentar, defender, explicar. Involucrarse solo les daría una apertura. Así que le envié un mensaje de texto en su lugar. Un mensaje corto y educado: querida tía Valentina, gracias por tu preocupación. El asunto es entre Brad, mis padres y yo. Mis términos son claros y no negociables. Espero que puedas entender. Su respuesta fue casi instantánea. Pero Laci, la familia es más importante que el dinero o las casas viejas. Tu madre está fuera de sí. Seguramente puedes ceder un poco. No respondí a eso. Ceder un poco era como había terminado aquí en primer lugar. Al día siguiente, Anukika me envió una captura de pantalla. Quizás quieras ver esto, decía su mensaje. Era de un grupo de familiares lejanos rara vez usado en alguna plataforma de redes sociales oscura de la que había olvidado que formaba parte. Brad aparentemente había decidido hacer públicas sus quejas, o al menos semipúblicas. Su publicación era una obra maestra de victimismo, tan decepcionado con algunos miembros de la familia que se preocupan más por las cosas que por las personas. Cometí un error y me disculpé. Pero ahora me están tratando como a un criminal y me prohíben ver a mi propia familia solo porque ella es rica y puede intimidar a todos. Algunas personas no tienen corazón. Drama familiar, materialista, triste. Había algunos comentarios comprensivos de primos lejanos que claramente solo tenían su versión de la historia. Oh, Brad, eso es horrible. Algunas personas olvidan de dónde vienen. Mi sangre hirvió. La audacia.
No solo había destrozado mi lugar, había mentido al respecto y se había negado a asumir la responsabilidad. Ahora estaba tratando de pintarme como la villana, la cruel y materialista hermana mayor. ¿Realmente quiere jugar sucio? Murmuré para mí misma, tomando mis propias capturas de pantalla de su publicación y los comentarios. Bien. Si él quería ventilar la ropa sucia, yo tenía una lavandería llena de pruebas que él ni siquiera podía imaginar. Las grabaciones de seguridad, las fotos de los daños, su encantadora nota de «relájate», los mensajes despectivos de mis padres, todo estaba cuidadosamente archivado. Él estaba jugando a las damas mientras yo estaba montando una partida de ajedrez que él no podía ganar. Esta pequeña campaña de desprestigio era solo otro clavo en su propio ataúd. Mi determinación, ya dura como un diamante, ganó otra capa de acero templado. No tenía idea de lo mal que acababa de calcular. A medida que octubre se desvanecía en noviembre, el aire se volvió más fresco y los primeros susurros del Día de Acción de Gracias comenzaron a circular. Tradicionalmente, el Día de Acción de Gracias era una gran producción en casa de mis padres. Nancy vivía para el espectáculo, la mesa perfecta, el menú elaborado, la imagen cuidadosamente curada de una familia feliz y próspera. Mientras ellos eran los anfitriones, siempre se esperaba que yo contribuyera significativamente, un par de elaborados acompañamientos, el vino caro, a menudo una cuantiosa contribución económica para el pavó y otros suministros. A veces incluso sugerían una reunión de aperitivos antes de la cena en mi apartamento de la ciudad porque era más moderno o tenía mejor aparcamiento para algunos de los que venían de fuera. Este año, sin embargo, una enorme llave inglesa con forma de lacia había sido arrojada a su maquinaria festiva. La factura por los daños en el nido seguía sin pagarse. La nueva política de reuniones familiares seguía firmemente en vigor. Después de la ráfaga inicial de llamadas de indignación y mensajes manipuladores, un extraño tipo de silencio había descendido de su parte, al menos directamente hacia mí. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. Claramente estaban demorando el pago, probablemente esperando que yo simplemente me rindiera o que la inminente festividad me obligara a ceder. Luego comenzó la presión indirecta. La tía Valentina volvió a llamar, su voz aún más tensa. Laci, tu madre está tratando de planear el Día de Acción de Gracias y simplemente está perdida. ¿No sabe qué hacer contigo? ¿Seguramente no vas a dejar que esto arruine el Día de Acción de Gracias para todos? Tía Valentina, dije, mi voz tranquila y serena. Mis planes para el Día de Acción de Gracias son míos. La situación con mis padres y Brad es aparte. Ellos tienen la factura y tienen la política. Nada ha cambiado. Pero es el Día de Acción de Gracias, gimió ella, como si la festividad misma poseyera poderes mágicos de absolución. Colgué educadamente. Unos días después, un correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada de Nancy. Asunto: planes de acción de gracias. El correo electrónico era una obra maestra de agresión pasiva y negación. Describía los detalles habituales de la cena de acción de gracias en su casa. Luego, añadía casualmente, Laci, necesitaremos que traigas tu famosa cazuela de batata con nueces pecanas y el delis de arándanos y naranja, y quizás podrías organizar una pequeña hora de cócteles en tu casa alrededor de la 1 de la tarde antes de que todos vengan aquí. Sería encantador verte y aclarar el ambiente. Necesitamos dejar atrás todo este desagradable asunto y unirnos como familia. Ni una mención de la factura de 5 cifras, ni un reconocimiento de la prohibición. Era como si mis cartas certificadas, las fotos, la política legalista hubieran sido una invención de mi imaginación. Un berrinche temporal que estaban benévolamente dispuestas a pasar por alto si yo simplemente volvía a la cordura. Miré el correo electrónico, una risa sin humor se me escapó. La descarada audacia. Cuando se lo leía a Nukika mientras tomábamos un café, ella simplemente negó con la cabeza. Realmente viven en otra realidad, ¿verdad? Aclarar el ambiente. El ambiente está clarísimo, Laci. Has dejado tu posición perfectamente clara. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, aunque ya lo sabía. Haz tus propios planes de acción de gracias, dijo Anukika, sus ojos brillando. Tranquilos, pacíficos y completamente desprovistos de drama. Mi casa, tu casa, comida para llevar elegante, pantalones de chándal. El mundo es nuestra ostra, amiga mía. La idea era increíblemente atractiva. Un día de acción de gracias sin las sonrisas forzadas, las corrientes subterráneas de resentimiento, los comentarios sutiles de Nancy y los quejidos caprichosos de Brad. Sonaba a paraíso. Hecho, dije. En mi casa. Pediremos de ese increíble lugar indio y veremos películas terribles. Perfecto. Anukika sonrió. No respondí al correo electrónico de Nancy. Mi silencio fue mi respuesta.
Una semana después, otro correo electrónico, esta vez de mi padre, Marcus. Era más corto, más directo, pero igualmente delirante. Asunto: contribuciones de acción de gracias. Laci, tu madre está ansiosa por los preparativos. Estaremos en tu casa el jueves por la mañana, digamos alrededor de las 10 de la mañana, para recoger tus contribuciones habituales para la cena de acción de gracias, y podremos hablar todos entonces, como una familia normal. Esto ha durado demasiado. No una petición, una declaración. Como si pudieran simplemente convocarme, ordenar mi cumplimiento e invalidar mis límites claramente establecidos por pura fuerza de voluntad. De hecho, estaban planeando simplemente aparecerse. La arrogancia era impresionante. Esta vez, sí respondí. Una sola frase concisa: mi política se mantiene. Cualquier aparición no invitada en mis propiedades se considerará allanamiento, y actuaré en consecuencia. La factura por los daños en el nido sigue pendiente. Pulsé enviar. La pelota estaba de nuevo en su tejado. Que lo intentaran. Estaba lista. La idea de una confrontación ya no me llenaba de pavor. Me llenaba de una especie de anticipación sombría. Querían presionar. Estaba a punto de mostrarles lo fuerte que podía contraatacar. El día de acción de gracias se acercaba, pero la única olla a presión que me interesaba era la que burbujeaba con mis propios planes tranquilos y deliciosos con Anukika. La mañana del día de acción de gracias amaneció brillante y fría. En lugar del habitual frenesí de hornear y empacar, mi apartamento era un oasis de calma. El rico aroma del café llenaba el aire, y Anukika ya estaba allí, acurrucada en mi sofá con calcetines peludos, hojeando servicios de streaming para nuestra maratón de películas terribles. Planeábamos un festín de comida para llevar más tarde. Cero estrés. Alrededor de las 10:05 de la mañana, justo a tiempo para su amenazante llegada, el timbre de mi apartamento chilló. No el zumbido rápido y educado de un repartidor, sino un toque largo, insistente y exigente. Anukika levantó una ceja. ¿Hora del espectáculo? Parece que sí, dije, una extraña calma apoderándose de mí. Cogí mi teléfono, ya configurado para grabar vídeo, y caminé hacia el intercomunicador. Sí, Laci. Somos nosotros. Abre la puerta. La voz de Nancy, aguda e impaciente, crepitó por el altavoz. Me temo que no puedo hacer eso, mamá, respondí, mi tono uniforme. Como indiqué en mi correo electrónico, las visitas no invitadas no son bienvenidas. No seas ridícula, Laci. Es el día de acción de gracias. Estamos aquí para recoger tus contribuciones y hablar, intervino Marcus, su voz resonando ligeramente. No hay contribuciones, dije. Y no tenemos nada más que discutir hasta que se salde la factura del nido. Un suspiro frustrado de Nancy. Laci, abre la puerta ahora mismo o te juro. Caminé hacia la puerta, el teléfono aún grabando, y miré por la mirilla. Allí estaban, Nancy, Marcus, y acechando detrás de ellos, con aspecto hosco e incómodo, Brad. La cara de Nancy estaba enrojecida. Marcus parecía severo, y Brad simplemente parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Abrí la puerta a una rendija, la cadena de seguridad todavía firmemente en su lugar. En mi otra mano, sostenía una copia cuidadosamente doblada de la nueva política de reuniones familiares y un documento oficial y nítido que Ellis me había ayudado a preparar, una carta formal de cese y desistimiento que reiteraba la advertencia de allanamiento. ¿Qué parte de no invitados e allanamiento no quedó clara?, pregunté, mi voz tranquila pero firme. Nancy empujó hacia adelante. No me hables en ese tono, jovencita. Somos tus padres. Nos dejarás entrar, y arreglaremos esta tontería. De hecho, intentó empujar la puerta más, haciendo vibrar la cadena. No, dije, manteniéndome firme. No van a entrar. Esta es mi casa. Su presencia aquí, después de que se les dijo explícitamente que no vinieran, es allanamiento. Marcus se adelantó, intentando una táctica diferente. Laci, por favor, dijo, su voz más suave, tratando de sonar razonable. Piensa en tu madre. Piensa en la familia. No hagas esto. Esto no eres tú. Tienes un buen corazón. Hablemos. Mi buen corazón ha sido aprovechado durante años, papá, dije, y mi buen corazón me dice que proteja mi paz. Los términos son claros. Paguen la factura. Respeten mis límites. Entonces quizás podamos hablar. Hasta entonces, deben irse. Brad, que había estado frunciendo el ceño en silencio, finalmente murmuró, ¿eres una? ¿Sabes lo que eres?
Y tú eres un mocoso destructivo y mimado que aún no ha pagado los miles de dólares de daños que causaste, le espeté fríamente, mis ojos fijos en los suyos. De hecho, se encogió. Fue entonces cuando Nancy escaló, su voz subiendo a un grito que probablemente se escuchó por todo el pasillo. Sabemos que no lo dices en serio. Siempre nos apoyas a la familia. No te atreverías a echarnos en acción de gracias. Es antinatural. Justo cuando ella llegaba a su clímax, la puerta del apartamento de enfrente se abrió un poco. La señora Henderson, mi vecina anciana, de dulce rostro y sorprendentemente observadora, asomó la cabeza. Había sido residente del edificio durante décadas y conocía las entradas y salidas de todos. Oh, Lacey, querida, dijo la señora Henderson, su voz clara y audible, aunque se dirigía a mí. Tenía una vista clara de mis padres y Brad agrupados en mi puerta. Quería decirte que estaba regando mis plantas en mi balcón ese viernes, sabes, el fin de semana anterior al pasado. Vi a Nancy y Marcus aquí. Ella asintió hacia mis padres. Dejando al joven Brad y a un coche lleno de sus amigos bastante ruidosos al final de tu calle, la que sube a tu pequeña casa de vacaciones. Pensé que era un poco extraño que no condujeran hasta allí o que no se detuvieran ellos mismos, solo los despidieron con la mano. Eran un grupo bastante ruidoso, por cierto. Un silencio atónito cayó. Mis padres se quedaron inmóviles. La boca de Nancy, que había estado abierta a mitad de su perorata, se cerró de golpe. La cara de Marcus pasó de severa a una especie de gris pálido. Brad parecía querer que el suelo se lo tragara. La señora Henderson, bendita su intervención inintencionada y perfectamente sincronizada, acababa de torpedear toda su narrativa de ignorancia y los chicos son así. Los había colocado en la escena, no solo como facilitadores después del hecho, sino como facilitadores antes. No solo sabían que Brad tenía una llave. Lo habían entregado activamente a él y a su horda en mi puerta. Simplemente los miré, mi expresión inquebrantable. La lucha visiblemente se desvaneció de ellos. Nancy abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. Marcus simplemente miró fijamente, con aspecto completamente derrotado. Bueno, dije en el silencio, mi voz aún tranquila. Eso es esclarecedor. Murmuraron algunas incoherencias, fanfarronerías sobre malentendidos y que la señora Henderson estaba equivocada, pero no lo decían en serio. La humillación pública, la implicación irrefutable de su complicidad más profunda, era demasiado. Derrotados, comenzaron a retirarse. Brad me lanzó una última mirada venenosa antes de ser arrastrado por Marcus. Mientras se dirigían arrastrando los pies hacia el ascensor, grité lo suficientemente fuerte como para que ellos y posiblemente la señora Henderson oyeran claramente, la factura sigue pendiente. Intereses diarios. Y, por cierto, he compartido copias de las grabaciones de seguridad, las encantadoras publicaciones de Brad en redes sociales y esta deliciosa interacción con el resto de la familia. Feliz acción de gracias. Las puertas del ascensor sonaron. No pudieron entrar lo suficientemente rápido. La paz que descendió cuando las puertas se cerraron fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en todo el día. El silencio que siguió a su retirada por el pasillo fue profundo. Anukika salió de mi sala de estar, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Bueno, dijo, eso fue más entretenido que cualquier película terrible que hubiéramos podido elegir. Punto para la señora Henderson. Ni me lo digas, dije, soltando por fin una risa temblorosa. La adrenalina comenzaba a desvanecerse. Debería enviarle un ramo de agradecimiento. Nuestro día de acción de gracias fue, como habíamos planeado, tranquilo, pacífico y lleno de deliciosa comida india y películas de serie B genuinamente malas. No hubo comentarios pasivo-agresivos, ni demandas, ni expectativas, solo una conversación fluida y la comodidad de una amistad verdadera. Fue el mejor día de acción de gracias que había tenido en años. En los días que siguieron, las consecuencias del enfrentamiento de acción de gracias, como lo llamó Anukika, comenzaron a extenderse por la familia extensa. Mi prima Kylie, que siempre había sido más sensata que la mayoría, me llamó unos días después. Lacey, comenzó, su voz vacilante. Así que, tía Nancy está diciendo a todo el mundo que los echaste en acción de gracias después de que solo quisieran hablar y que la señora Henderson es una anciana confundida. Ah, sí, dije con calma. Curioso, porque tengo un vídeo perfectamente claro de toda la interacción, incluida la declaración perfectamente lúcida de la señora Henderson, y también tengo las grabaciones de seguridad del nido, la encantadora confesión de Brad en redes sociales, y copias de sus mensajes despectivos cuando les hablé por primera vez del daño. Compartí un pequeño reel de lo más destacado, con algunas personas selectas. Quizás te gustaría verlo. Hubo una pausa. Oh, dijo Kylie.
En realidad, el tío Robert ya reenvió algo así. Es bastante condenatorio, especialmente la parte en la que Brad está literalmente balanceándose del techo. El teléfono escacharrado, resultó, funcionaba en ambos sentidos. Una vez que algunos parientes clave y menos parciales vieron las pruebas reales, la prueba visual de la destrucción, la arrogancia de Brad, la complicidad de mis padres confirmada por la señora Henderson y su comportamiento agresivo en mi puerta, la narrativa de Nancy sobre el hijo incomprendido y la hija cruel e implacable comenzó a desmoronarse. La factura, sin embargo, seguía impagada. Mi abogado, Ellis, envió una carta de seguimiento, un poco más contundente esta vez, insinuando un tribunal de menor cuantía y el registro público que eso crearía. Aproximadamente una semana después, llegó un cheque certificado por correo. No de Brad, por supuesto, sino de Nancy y Marcus. Era por el monto total, hasta el último céntimo. No había nota, ni disculpa, solo el cheque. Lo deposité de inmediato. La satisfacción fue inmensa. No solo por el dinero, sino por lo que representaba. Responsabilidad, por fin. Kylie volvió a llamar unas semanas antes de Navidad. Las cosas están tensas por aquí, informó. Tía Nancy está hecha un desastre, al parecer. No porque lo sienta, por lo que sé, sino porque todo el mundo lo sabe. El tío Marcus tuvo que sacar un préstamo con garantía hipotecaria para cubrir esa factura que enviaste. Este año no van a celebrar la Navidad. Dicen que no se sienten con ánimo. Primera vez en la vida. ¿Y Brad?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Paria total, dijo Kylie sin rodeos. Ninguno de sus habituales facilitadores en la familia quiere saber nada de él después de ver lo que hizo. Al parecer, tuvo algún tipo de crisis cuando se dio cuenta de que nadie lo iba a sacar de esta financieramente o socialmente. Se dice que en realidad ha tenido que conseguir un trabajo de verdad. Reponiendo estanterías a tiempo parcial. Una leve y desvanecida tristeza me embargó entonces. No por ellos, sino por la familia que deseaba haber tenido. La que solo existía en las tarjetas de felicitación y las películas navideñas, pero rápidamente fue eclipsada por una profunda sensación de paz. La ansiedad constante de esperar la próxima demanda, el próximo chantaje emocional, el próximo acto de falta de respeto, había desaparecido. Mi apartamento se sentía más ligero. El nido, que estaba restaurando lenta y cuidadosamente con el dinero que me habían pagado, volvió a sentirse como mi santuario. No pasé la Navidad con ellos, obviamente. Anukika y yo comenzamos una nueva tradición, una cena tranquila, buen vino y voluntariado en un refugio local la mañana de Navidad. Se sentía significativo, real. Las llamadas y mensajes de texto de Nancy, Marcus y Brad finalmente cesaron por completo. El silencio desde su rincón del mundo ya no era un precursor de una tormenta, sino la calma después de ella. Me enteré por Kylie de que Nancy intentó varias veces buscar apoyo, para pintarse a sí misma como la víctima de una hija ingrata, pero la evidencia que había compartido había hecho su trabajo. La gente sabía. Mi vida se volvió mía. Verdaderamente. Me di cuenta de que mi capacidad de poder permitírmelo no era solo una cuestión de dinero. Se trataba de permitirme la paz, permitirme el respeto, permitirme el poder de trazar líneas y hacerlas cumplir. A veces, la única forma de ganar tu paz es estar dispuesta a ir a la guerra por ella. Incluso si el campo de batalla es tu propia puerta y el enemigo comparte tu sangre. Y déjame decirte, el sabor de esa paz ganada con tanto esfuerzo es la victoria más dulce de todas. Si estás lidiando con tus propios Brads y Nancys, esto es lo que debes saber, tu paz vale la pena luchar por ella. Nunca dejes que nadie te haga sentir culpable por exigir el respeto que mereces.